¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas de Cristo? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y como es costumbre aquí en Voz de Vida lo haremos con nuestra oración inicial, que el día de hoy he tomado sobre una poesía de Santa Teresita del Niño Jesús, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar, que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza, que nunca me abandone ni me olvide jamás. Yo necesito a un Dios de humanidad vestido, que se haga hermano mío y que pueda penar. Sé que nuestras justicias y todos nuestros méritos carecen de valor a tus divinos ojos. Por eso he escogido para mi purgatorio tu amor consumidor, corazón de mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esto es el inicio de nuestra reflexión del día de hoy, que seguiremos haciendo sobre la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Dilexit nos amó. Sí. Bien, como dije, yo me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes después de una breve ausencia. Estamos nosotros aquí transmitiendo desde San Antonio, Texas, en el invierno. Y bueno, hace unos días tuvimos cosa rara porque no es muy común aquí en San Antonio. Hasta nieve, tuvimos una nevada, muy bonito por cierto. Se ve eh, la ciudad cubierta así de nieve. Y bueno, no es tan común, que inclusive se paraliza en la ciudad hasta cierto punto, porque eh, escuelas suspenden sus clases, muchas negociaciones también cierran debido a que se trata de evitar accidentes, eh, porque pues bueno, no estamos acostumbrados a tener ese tipo de temperaturas o de elementos. Y pues para evitar que haya patinones en las carreteras y que después vayamos a lamentar. Entonces, por eso es que prácticamente se suspenden actividades de repente aquí en San Antonio. Y así fue en la semana pasada, un par de días en los que estuvimos un poco así. Al mismo tiempo, bueno, como insisto, disfrutando pues también de la belleza de estos fenómenos naturales que nos permiten disfrutar, aunque sea de vez en cuando, este tipo de paisajes no muy comunes aquí en San Antonio. Y- pero por otro lado, bueno, también el que de repente caemos muy fácilmente en enfermedades, sobre todo respiratorias o gripas o flu, como quieran llamarle, que, bueno, también eso nos mantiene a cierto punto inactivos. Pero bien, bueno, hemos estado viendo a lo largo de las últimas semanas esta exhortación apostólica. Lexis no, nos amo, sí. Y por eso he tomado esta cita bíblica del profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, sí, porque es la forma en la que Dios, Dios nos ama de una manera de veras impresionante, incondicional, única. Y bueno, no importa lo que somos o cómo somos, si Él no deja de amarnos. Sí, no nos ama porque nosotros seamos buenos, ni mucho menos, sino porque el bueno es Él. Y Él no deja de amarnos en ningún momento. Pero bien, seguiremos reflexionando un poquito y continuaré con esta exhortación
donde, bien, hemos visto ya cómo San Claudio de Colombia unía la experiencia espiritual de Santa Margarita con la propuesta de los ejercicios espirituales. Sí, consideró, sí, que en lugar del Sagrado Corazón en la historia de la Compañía de Jesús, merece unas breves palabras. Sí, unas breves palabras. Bien, vamos a ver aquí, permítanme tantito, por favor. Bien. La espiritualidad de la Compañía de Jesús siempre propuso un conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Sí, es parte de esta espiritualidad. San Ignacio nos invita en sus ejercicios espirituales a situarnos frente al Evangelio, que nos narra que Jesús, herido con la lanza, sí, su costado, del mismo brotó agua y sangre. Cuando el ejercitante, es decir, quien está viviendo el ejercicio espiritual, queda frente al costado herido de Cristo, San Ignacio le propone entrar en el corazón de Cristo. Este es un camino para madurar el propio corazón de la mano de un maestro de los afectos, según la expresión que San Pedro Fabro usaba en una de sus cartas a San Ignacio. Lo menciona también el jesuita Juan Alfonso de Polanco en su biografía de San Ignacio, en la cual reconocía que el cardenal Contarini había encontrado al padre Ignacio como un maestro de los afectos. Los coloquios que San Ignacio propone son parte esencial de esta educación del corazón, porque sentimos y gustamos con el corazón un mensaje del Evangelio y lo conversamos con el Señor. San Ignacio dice que podemos comunicarle nuestras cosas al Señor y pedirle consejo acerca de ellas. Cualquier ejercitante puede reconocer que en los ejercicios hay un diálogo de corazón a corazón. San Ignacio finaliza las contemplaciones al pie del crucificado, invitando al ejercitante a dirigirse con mucho afecto al Señor crucificado y preguntarle, como un amigo habla a otro o un siervo a su Señor, qué debería hacer por él. El itinerario de los ejercicios culmina en la contemplación para alcanzar amor. Sí, de la que brota entonces el agradecimiento y la ofrenda de la memoria, el entendimiento y la voluntad, al corazón que es fuente y origen de todo bien. Tal conocimiento interior del Señor no se construye con nuestras luces y esfuerzos, sino se pide como don. Esta misma experiencia está detrás de una larga cadena de sacerdotes jesuitas que se han referido explícitamente al corazón de Jesús, como San Francisco de Borja, perdón, San Pedro Fabro, San Alfonso Rodríguez, el padre Álvarez de Paz, el padre Vicente Carafa, el padre Casper Drubicki y tantos otros. En 1883, los jesuitas declararon que la Compañía de Jesús acepta y recibe con un gozo desbordante de gozo y de gratitud la suavísima carga que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar, promover y propagar la división de su divinísimo corazón. En diciembre de 1871, el padre Peter Jan Betz consagró la compañía al Sagrado Corazón de Jesús y como señal de que seguía siendo parte actual de la vida de la compañía, el padre Pedro Arrupe lo hizo nuevamente en 1972, sí, con una convicción que se expresa con estas palabras.
Quiero decir a la compañía algo que juzgo, no debo callar. Desde mi noviciado siempre he estado convencido de que en la llamada devoción al Sagrado Corazón está encerrada una expresión simbólica de lo más profundo del espíritu ignaciano y una extraordinaria eficacia, ultra quam sepraverint, tanto para la perfección propia como para la fecundidad apostólica. Este convencimiento lo poseo aún. En esta devoción tengo una de las fuentes más entrañables de mi vida interior. Cuando San Juan Pablo II invitó a todos los miembros de la compañía a que promuevan con mayor celo aún esta devoción que corresponde más que nunca a las esperanzas de nuestro tiempo, lo hizo porque reconocía los íntimos lazos que hay entre la devoción al corazón de Cristo y la espiritualidad ignaciana, ya que el deseo de conocer íntimamente al Señor y mantener un diálogo con Él corazón a corazón es característico gracias a los ejercicios espirituales del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano. Todo él al servicio del amor del corazón de Dios. La devoción al corazón de Cristo reaparece en el camino espiritual de muchos santos, muy diferentes entre sí, y en cada uno de ellos esta devoción adquiere nuevos aspectos. San Vicente de Paul, por dar un ejemplo, decía que lo que Dios quiere es el corazón. Dios pide principalmente el corazón que es lo principal. ¿De dónde viene que uno que carezca de bienes merezca más que él que teniendo grandes posesiones renuncia a ellas? De que el que no tiene nada va con más afecto. Y eso es lo que Dios quiere especialmente. Esto implica aceptar que el propio corazón se una al de Cristo. Una hermana que hace todo lo que puede para poner su corazón a disposición de unirse al de nuestro Señor, ¿cuántas bendiciones puede esperar de Dios? A veces tenemos la tentación de considerar este misterio de amor como un admirable hecho del pasado, como una bella espiritualidad de otros tiempos, y necesitamos recordar una y otra vez, como decía un santo misionero, que este corazón divino que toleró ser atravesado por una lanza enemiga para derramar por esa sagrada apertura los sacramentos con los que se formó la iglesia, de ningún modo ha dejado de amar. Otros santos más recientes como San Pío de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcuta y tantos más, hablan con sentida devoción sobre el corazón de Cristo. Pero quisiera recordar también las experiencias de Santa Faustina Kowalska, que repropone la devoción al corazón de Cristo con un fuerte acento en la vida gloriosa del resucitado y en la misericordia divina. De hecho, motivado por estas vivencias de la santa y bebiendo de la herencia espiritual del santo obispo Joseph Sebastian Peltzar, ¿sí? San Juan Pablo II conectaba íntimamente su reflexión sobre la misericordia con la devoción al corazón de Cristo. La Iglesia parece profesar de manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose al corazón de Cristo. En efecto, precisamente al acercarnos a Cristo en el misterio de su corazón, nos permite detenernos en este punto de la revelación del amor misericordioso del Padre, que ha constituido el núcleo central de la misión mesiánica del Hijo del Hombre. El mismo San Juan Pablo II, refiriéndose al Sagrado Corazón, reconoció de una manera muy personal: Él me ha hablado desde mi juventud. La actualidad de la devoción al corazón de Cristo se advierte particularmente en la acción evangelizadora y educativa
de numerosas congregaciones religiosas femeninas y masculinas que han sido marcadas desde sus orígenes por esta experiencia espiritual cristológica. Mencionarlas a todas sería una tarea interminable. Veamos solo dos ejemplos tomados al azar. El fundador, San Daniel Comboni, ha encontrado en el misterio del corazón de Jesús, la fuerza para su compromiso misionero. Impulsadas por el amor del corazón de Jesús, buscamos el crecimiento de las personas en su dignidad humana y como hijos e hijas de Dios a partir del Evangelio y de sus exigencias de amor, de perdón, de justicia y de solidaridad con los pobres y marginados. Del mismo modo, los santuarios consagrados al corazón de Cristo, esparcidos por el mundo, son un cautivante manantial de espiritualidad y fervor. A todos los que de alguna manera participan de estos espacios de fe y caridad, les hago llegar mi paternal bendición, dice el Papa Francisco. Sí. Vamos a ver ahora un poco sobre la herida del costado, mm, de donde brota el agua viva. Sigue abierta en el resucitado. Mm. Esa gran herida producida por la lanza y las llagas de la corona de espinas que suelen aparecer en las representaciones del Sagrado Corazón son inseparables de esta devoción, porque en ellas se contempla el amor de Jesucristo que fue capaz de entregarse hasta el fin. El corazón del resucitado mantiene estas señales de la entrega total que implicó un intenso sufrimiento por nosotros. Por eso resulta de algún modo inevitable que el creyente desee reaccionar, no solamente frente a ese gran amor, sino también ante el dolor que Cristo aceptó soportar por tanto amor. Mm. Vale la pena rescatar esta expresión de la experiencia espiritual desarrollada en torno al corazón de Cristo, el deseo interior de darle un consuelo. No trataré ahora la práctica de la reparación, que considero mejor situar en el contexto de una dimensión social de esta devoción, por lo cual se desarrollará en el siguiente capítulo. Ahora solo concentrarnos en ese deseo que muchas veces brota del corazón del creyente enamorado cuando contempla el misterio de la pasión de Cristo y la vive como un misterio que no solo se recuerda, sino que por la gracia se vuelve presente, o mejor dicho, nos lleva a nosotros a estar místicamente presentes en ese momento redentor. Si el amado es el más importante, entonces, ¿cómo no querer consolarle? El Papa Pío XI intentó fundamentarlo, invitándonos a reconocer que el misterio de la redención por la pasión de Cristo salta por la gracia de Dios todas las distancias del tiempo y del espacio. De modo que si Él en la cruz se entregaba también por los pecados futuros, los nuestros de la misma manera, nuestros actos ofrecidos hoy para su consuelo, traspasando los tiempos, llegaron a su corazón herido. Que si a causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo, Jesús estuvo triste hasta la muerte. Sin duda, algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Así, aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, pero por este modo admirable, pero verdadero. Mm. Puede parecer que esta expresión de la devoción
no tiene suficiente sustento teológico. Sin embargo, el corazón tiene sus razones. El sensus fidelum intuye que aquí hay algo misterioso, más allá de nuestra lógica humana, y que la pasión de Cristo no es un mero hecho del pasado. Podemos participar en ella desde la fe. Meditar la entrega de Cristo en la cruz para la piedad de los fieles es algo mayor que un mero recuerdo. Esta convicción está sólidamente fundada en la teología. A esto se une la conciencia del propio pecado que Él cargó sobre nosotros, sí, que Él cargó sobre sus hombros heridos y de la propia inadecuación frente a tanto amor que siempre nos sobrepasa infinitamente. De todos modos, nos preguntamos cómo es posible relacionarnos con el Cristo vivo, resucitado, plenamente feliz y al mismo tiempo consolarlo en la pasión. Consideremos el hecho de que el corazón resucitado conserva su herida como memoria constante y que la acción de la gracia provoca una experiencia que no se contiene enteramente en el instante cronológico. Estas dos convicciones nos permiten admitir que estamos ante una vía mística que supera los intentos de la razón y expresa lo que la misma palabra de Dios nos sugiere. Más, escribe el Papa Pío XI, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo, que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín. Dame un corazón que ame y sentirá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira el tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación, tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas, y sanándonos con sus llagas, de todo lo cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Bien. Esta enseñanza de Pío XI merece ser tenida en cuenta, pues cuando la Escritura sostiene que los creyentes que no viven de acuerdo con su fe, por su cuenta, vuelven a crucificar al Hijo de Dios, o que cuando soporto padecimientos por los demás, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, como decía el apóstol San Pablo, o que Cristo en su pasión oró no solamente por sus discípulos de entonces, sino por los que, gracias a su palabra, creerán en él. Está diciendo algo, pues, que rompe nuestros esquemas limitados. Nos muestra que no es posible establecer un antes y un después sin conexión alguna, aunque nuestro pensamiento no sepa cómo explicarlo. El Evangelio, en sus distintos aspectos, no es solo para reflexionarlo o recordarlo, sino para vivirlo, tanto en las obras de amor como en la experiencia interior. Esto vale sobre todo para el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Las separaciones temporales que nuestra mente utiliza no parecen contener la verdad de esta experiencia creyente, donde se funden la unión con Cristo sufriente y a la vez la potencia, el consuelo y la amistad que gozamos con el resucitado. Mm. Disculpen todo esto como les dije, los cambios de temperaturas y esta tos y todas estas secuelas de la gripa se han mantenido todavía un poquito en mí. Así es que eh,
Mil disculpas por estas interrupciones, pero aquí estamos tratando de llevar adelante nuestro programa. Vemos pues ahora la unidad del misterio pascual en sus dos aspectos inseparables que se iluminan entre sí. Ese único misterio que se hace presente por la gracia en sus dos dimensiones hace que al mismo tiempo que intentamos ofrecer algo a Cristo para su consuelo, pues nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados. Perdón. Decía, pues nuestros propios sufrimientos se ven iluminados y transfigurados por la luz pascual del amor. Lo que sucede es que nosotros participamos de ese misterio de nuestra vida concreta, porque antes Cristo mismo quiso participar de nuestra vida. Quiso vivir anticipadamente como cabeza lo que viviría su cuerpo eclesial, tanto en las heridas como en los consuelos. Cuando vivimos en gracia de Dios, esta mutua participación se nos vuelve experiencia espiritual. En definitiva, es el resucitado quien, con la acción de su gracia, hace posible que nos unamos misteriosamente a su pasión. Lo saben los corazones creyentes que viven el gozo de la resurrección, pero simultáneamente desean participar en el destino de su Señor. Están dispuestos a esa participación con los sufrimientos, los cansancios, las desilusiones y los temores que son parte de su vida. No viven tal misterio en soledad, ya que estas llagas son igualmente participación en el destino del cuerpo místico de Cristo, que camina con el santo pueblo de Dios y que lleva en sí el destino de Cristo en cada tiempo y lugar de la historia. La devoción del consuelo no es ahistórica o abstracta, se hace carne y sangre en el camino de la iglesia. El, perdón, un momentito. El inevitable deseo de consolar a Cristo, que parte del dolor de contemplar lo que sufrió por nosotros, se alimenta también en el reconocimiento sincero de nuestras esclavitudes, los apegos, las faltas de alegría en la fe, las búsquedas vanas y más allá de los pecados concretos, la no correspondencia del corazón a su amor y a su proyecto. Es una experiencia que nos purifica, porque el amor necesita la purificación de las lágrimas, que al final nos dejan más sed de Dios y menos obsesión por nosotros mismos. Así vemos que más hondo se vuelve el deseo de consolar al Señor mientras más se profundiza la compunción del corazón creyente, que no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino que es un aguijón benéfico que calma por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge a la acción del Espíritu Santo, agua viva, que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. No se trata de sentir lástima de uno mismo, ¿sí? Como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Tener lágrimas de compunción, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. En cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido pues a Dios con el pecado, de reconocer, sí, estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Como una gota excava la piedra,
así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. Es demandar dolor con Cristo doloroso quebrantado, con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Por consiguiente, ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo de Dios, que en su piedad popular intenta consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de ese amor que busca consolar al Señor que en los fríos, distantes, calculados, mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer, ¿sí? Pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. En esta contemplación del corazón de Cristo entregado hasta el extremo, somos consolados nosotros. El dolor que sentimos en el corazón abre paso a la confianza plena y finalmente lo que queda es gratitud, ternura, paz. Queda su amor reinando en nuestra vida. La compunción no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas, porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del Señor. Nuestro dolor se une al dolor de Cristo en la cruz, pues cuando decimos que la gracia nos permite saltar todas las distancias, esto significa además que Cristo, cuando sufría, se unía a todos los sufrimientos de sus discípulos a lo largo de la historia. De este modo, si sufrimos, podemos vivir el consuelo interior de saber que el mismo Cristo sufre con nosotros. Deseando consolarle, salimos consolados. Pero en algún momento de esta contemplación del corazón cliente debe resonar aquel dramático reclamo del Señor. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y nos vienen a la memoria las palabras de San Pablo, que nos recuerda que Dios nos consuela para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Esto nos invita, por ahora, a tratar de ahondar en la dimensión comunitaria, social y misionera de toda auténtica devoción al corazón de Cristo. Porque al mismo tiempo que el corazón de Cristo nos lleva al Padre, nos envía a los hermanos. En los frutos de servicio, fraternidad y misión que el corazón de Cristo produce a través de nosotros, se cumple la voluntad del Padre. De este modo se cierra el círculo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Y vamos entonces ahora a nuestro siguiente capítulo. ¿Sí? En las experiencias espirituales de Santa Margarita María, junto a la ardiente declaración del amor de Cristo, sí, vamos a ver, encontramos también una resonancia interior que interpela a dar la vida, sabernos amados y depositar toda la confianza en ese amor no significa anular todas nuestras capacidades de entrega. No implica renunciar al imparable deseo de dar alguna respuesta desde nuestras pequeñas y limitadas capacidades, sí. A partir de la segunda gran manifestación de Santa Margarita, Jesús expresa el dolor porque su gran amor a los hombres no recibe a cambio, por procurar su bien,
sino frialdad y repulsas, ingratitudes y desprecios. Esto, dice el Señor, me es mucho más sensible que cuando he sufrido mi pasión, en mi pasión. Fíjate hasta qué punto. ¿Sí? Uy, bien. Un momentito, por favor. Jesús habla de su sed de ser amado. Nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante su deseo. Sí, tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume y no hay nadie que se esfuerce, según mi deseo, en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. El pedido de Jesús es, pues, amor. Ese es el pedido de Jesús. Sí. Cuando el corazón creyente lo descubre, la respuesta que brota espontáneamente no consiste en una pesada búsqueda de sacrificios o en el mero cumplimiento de un pesado deber. Es cuestión de amor. Recibí de Dios gracias excesivas de su amor y sintiéndome movida del deseo de corresponderle largo y rendirle amor por amor, decía Santa Margarita. Así enseña pues León XIII, escribiendo que mediante la imagen del Sagrado Corazón, la caridad de Cristo nos incite a devolverle amor por amor. ¿Mm? Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. El Evangelio de San Mateo nos dice, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. La carta de San Pablo, los Gálatas, toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la primera carta del apóstol San Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama permanece en la muerte, dice. Y la misma, en la primera carta también del apóstol San Juan nos va a decir, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. ¿Mm? El amor a los hermanos, pues, no se fabrica. No es resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Entonces nace de una forma espontánea la célebre súplica, Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Por esta misma razón, la invitación de San Pablo no era esfuércense por hacer obras buenas, sino su invitación era más precisamente, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es bueno recordar que en el Imperio Romano muchas personas pobres, forasteros y tantos otros descartados encontraban en los cristianos respeto, cariño y cuidado. Esto explica el razonamiento del emperador apóstata Juliano, quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos y consideraba que una de las razones era su tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros, dado que el imperio los ignoraba y despreciaba. Para este emperador era intolerable que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya, mientras los odiados cristianos alimentan a los suyos y además a los nuestros. En la carta se detiene especialmente en la orden de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad. Abre en todas las ciudades
numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra humanidad. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia, pero no logró su objetivo. Seguramente porque detrás de estas obras no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única. Identificándose con los más pequeños de la sociedad, Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también, sobre todo, de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil y miserable y sufriente es, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle. Aún desde el punto de vista de la herida de su corazón, la mirada dirigida al Señor, que tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Si contemplamos la entrega de Cristo por todos, se nos vuelve entonces inevitable preguntarnos por qué no somos capaces de dar la vida por los demás. En esto hemos conocido el amor en que Él entregó su vida por nosotros, nos dice el apóstol San Juan. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Esta unión entre la devoción al corazón de Jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana. Veamos algunos ejemplos. A partir de Orígenes, varios padres de la iglesia interpretaron el texto de Juan 7:38, de su seno brotarán manantiales de agua viva, como referido al mismo creyente, aunque es la consecuencia de que él mismo ha bebido de Cristo. De este modo, la unión con Cristo no se orienta solo a saciar la propia sed, sino a convertirnos en una fuente de agua fresca para los demás. De ese origen es que Cristo cumple su promesa haciendo brotar de nosotros corrientes de agua. El alma del ser humano, no, que es imagen de Dios, puede contener en sí y producir de sí pozos, fuentes y ríos. San Ambrosio recomendaba beber de Cristo para que abunde en ti la fuente de agua que salta a la vida eterna. Y Mario Victorino sostenía que el Espíritu Santo se dona con tal abundancia que quien lo recibe se convierte en un seno que derrama ríos de agua viviente. San Agustín decía que este río que brota del creyente es la benevolencia. Y Santo Tomás de Aquino reafirmaba esta idea sosteniendo que cuando alguien se apresura a comunicar a otros diversos dones de la gracia que recibió de Dios, agua viva fluye de su seno. Porque si bien el sacrificio de la cruz ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano, la iglesia que nace del corazón de Cristo prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas partes los efectos de esa única pasión redentora que orientan a las personas a la unión directa con el Señor. En el seno de la iglesia, la mediación de María, intercesora y madre, solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo, el único redentor. Y la iglesia no duda entonces en confesar
esta función subordinada de María. La devoción al corazón de María no pretende debilitar la única adoración debida al corazón de Cristo, sino estimularla. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo, la Iglesia, María y todos los creyentes de diferentes maneras se convierten en canales de agua viva. Así, Cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez. San Bernardo, al mismo tiempo que invitaba a la unión con el corazón de Cristo, aprovechaba la riqueza de esta devoción para proponer un cambio de vida fundado en el amor. Él creía que era posible una transformación de la afectividad esclavizada por los placeres que no se libera por la obediencia ciega a un mandato, sino en una respuesta a la dulzura del amor de Cristo. El mal se supera con el bien. Al mal, el mal se vence con el crecimiento del amor. Ama, pues, al Señor tu Dios con el afecto de un corazón lleno y entero. Ámale con toda la sabiduría y vigilancia de la razón. Ámale con todas las fuerzas del Espíritu, de suerte que no temas ni siquiera el morir por amor suyo. Sea el Señor Jesús para tu afecto un objeto de dulzura a fin de destruir la dulzura criminal de los placeres de la vida carnal. Una dulzura supere a la otra, como un clavo expulsa otro clavo. Bien, seguiremos reflexionando en todo esto la próxima semana. Sí, seguiremos reflexionando sobre algunos otros santos, padres de la iglesia, acerca de este amor, de los amores, el amor de Jesús, el amor del Padre, sí, el amor incondicional de Dios. Por ahora, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de YouTube, de Virgen de Guadalupe Radio, ¿sí? De Facebook. Es un gusto que podamos servir de alguna forma y transmitir estos mensajes de esperanza, de confianza, de amor, donde confiamos en que se derrame la gracia de nuestro Señor en los corazones de aquellos que escuchan y que verdaderamente reflexionemos, pero de una forma activa, viva, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Como que actualmente se ve muy lejano y no se experimenta en toda su dimensión el hecho de que Jesús se entregó por nosotros, se entregó por ti, por mí, sufrió por ti, por mí. Y nosotros nos quedamos tan campantes, tan pasivos, que no reaccionamos. Sí, y todo esto lo hizo Él para que nosotros podamos gozar en la vida eterna del reino de los cielos, de la nueva Jerusalén, del nuevo paraíso. Así es que aprovechemos ese tiempo que estamos aquí, en este mundo, para que podamos ir construyendo sobre piedra, sí, y un día gozar de la presencia de Dios para toda la eternidad. Mando un fuerte y cariñoso saludo a todos los que nos siguen, nos acompañan, aunque ya estamos terminando prácticamente enero y no había estado yo en lo que va del año
presente los mejores deseos para este 2025. Que Señor llene de bendiciones sus hogares, sus familias, y que el Espíritu Santo guíe cada uno de sus pasos, y que sobre todo disponga de nuestros corazones para experimentar el amor infinito del Padre. Hasta la próxima. Dios les bendice. Gracias. Gracias por su preferencia.